Hola a todos, estaremos comenzando en un par de minutos. Solo recordarles que si quieren dejar cualquier pregunta para la última sección, eh, abajo a la derecha, al lado del botón de chat, existe un botón con varios puntitos y lo pueden clicar y elegir en la penúltima opción, la opción de preguntas. Vamos a ir registrando y guardando todas las preguntas para poder hacérselas a los panelistas al final de la presentación.
Hola a todos, bienvenidos. Gracias a todos los emprendedores por conectarse a esta nueva Masterclass Webinar. Hoy día vamos a ver los tips legales más importantes antes de crear una empresa. Vamos a tener un panel de lujo. Acá aprovecho de presentarles a nuestra tremenda invitada. Por un lado está Catalina Suet. Catalina es directora ejecutiva del G100, con una trayectoria reconocida en el fortalecimiento del ecosistema emprendedor y en la articulación de iniciativas que impulsan el crecimiento formal de las pymes. Nos va a aportar toda la visión del emprendedor desde adentro, todo su conocimiento, así que bienvenida, Cata. Muchas gracias por participar hoy día con nosotros. Muchas gracias, Félix. Y por el otro lado también está Gabriela González, es abogada en Auditeris, nuestro partner contable, nos aporta toda la experiencia en la estructuración societaria, el cumplimiento normativo, acompañando a los emprendedores en sus procesos de constitución e inicio de actividades. Vamos a tener toda la visión legal y tributaria, pero no solo desde un lado técnico, y más allá del lado técnico nos va a decir la firma ahí de las cosas, de cómo hacer las cosas bien, pero sin complicarnos. Esa es la idea. Hoy día está pensado en ustedes, los emprendedores, no está pensado en una persona ultra técnica, sino que es cómo ustedes pueden digerir la información para arrancar bien con el negocio, para enderezarlo si es necesario en el camino y para que puedan solucionar todas las dudas. De nuevo, les recordamos, no hay preguntas básicas, no hay preguntas tontas. Tenemos ahí abajo a la derecha, al lado del módulo del chat, para que puedan en los 9 puntitos dejar sus preguntas y vamos a tratar de contestarlas todas, y las que no logremos contestar también vamos a tratar de contestarlas posterior al panel. Entonces vamos a comenzar hoy día con una breve presentación para dar contexto, y luego de eso vamos a dar paso al panel con estas tremendas invitadas. Así que yo voy a tratar de no alargarme mucho para que lleguemos a la parte buena. Entonces, en el contexto actual, hoy día la magnitud de la informalidad es muy, muy grande. Hoy día un 25% de la fuerza laboral trabaja informalmente, y probablemente mucho de eso es autoempleo. Y 65,1% de los trabajadores independientes hoy día están informales. ¿Cuál es la gran noticia que ocurrió? Por la fiscalización del Servicio de Impuesto Interno, se detectaron más de 165.000 contribuyentes que estaban recibiendo más de 50 transferencias. Esta ley famosa de las 50 transferencias mensuales, de destinatarios únicos. Es un montón, es un problema que hay que abordar. No basta solo con echarle la culpa al emprendedor. Aquí hay algo que generar este apoyo. Entonces, ¿qué dice esta ley? Esta ley no es solo la ley de las 50 transferencias, es una ley anti-evasión mucho más amplia, pero lo que nos respecta a nosotros como emprendedores que estamos partiendo, exige el inicio de actividades. Hoy día obliga a los bancos a reportar a un RUT persona que recibe más de 50 transferencias mensuales o 100 en 6 meses. ¿Qué habla esta ley? Esta ley bloqueará a los que están reportados de poder, por ejemplo, acceder a medios de pagos digitales, como los POS, acceder a financiamiento, apoyo estatal y municipal. Básicamente hay programas que exigen la creación de una razón social. Por otro lado, la ley faculta al Servicio de Impuesto Interno a retener una proporción del IVA si están incumpliendo. ¿Cuáles son las consecuencias, las principales consecuencias que vemos nosotros? No solo la parte legal, obviamente. Uno, es la parte de acceder a nuevos negocios, todo lo que es operar con vender a empresas. Obviamente, hoy día las empresas se sabe que no pueden operar con personas, salvo a través de boletas de honorario, que es una limitante, y obviamente con el Estado todos los contratos que correspondan. El acceso a financiamiento. Tuvimos una reunión, obviamente, con la red de microfinanzas del Banco Estado, y hay harta complicación en poder acceder a los mismos programas que tenían anteriormente y las alternativas como un crédito consumo para financiar el emprendimiento. Vamos a hablar un poco de las consecuencias que eso trae, son mucho más complejas y los costos son mucho más altos. Obviamente las multas del Servicio de Impuesto Interno y todo lo que implica la fiscalización. Y por otro lado, el riesgo del patrimonio de estar mezclando las finanzas personales con el negocio, que también lo vamos a discutir. ¿Qué hay que hacer hoy para formalizarse? Acá tenemos varios de los pasos, y un poco, en primero,
nosotros tenemos un programa que incluye la preparación y el diagnóstico. Hay que saber qué tipo de sociedad necesito crear, para qué fin, y hay varios formatos que les vamos a dar el checklist, etc. Luego de eso hay que hacer la constitución de la empresa. Existen alternativas como empresa en un día, también obviamente está otro tipo de constitución de sociedad. Por otro lado está el inicio de actividades frente al servicio de impuesto interno, donde hay que escoger un giro, básicamente. La habilitación para emitir documentos. En la habilitación hay varias cosas que van ocurriendo, pero básicamente a través de una factura de compra o a través de un contrato, hay varias alternativas que te permiten poder habilitar el giro que quiero justificar el giro que quiero para emitir. Por otro lado, hay que tener una cuenta empresa, obviamente, no sirve, y esto, como lo desmitificamos al tiro, no sirve tener todo esto, la iniciación, un root, y después decirle a la municipalidad o a la empresa a la cual le estoy prestando el servicio, deposítame una cuenta personal. Ellos tienen que depositar una cuenta empresa y hay que tener una cuenta empresa. Esto lo incluye el programa, pero es importante que lo tengan claro, y es súper fácil hoy día habilitarlo en cualquier banco, incluso nosotros tenemos para poder operar una. Por otro lado está la operativa financiera diaria, o sea, en el fondo tengo que estar, tanto los ingresos como los egresos tienen que pasar por esta cuenta para luego pasar a la parte del cumplimiento mensual contable, que ahí hay varias cosas, si es que estoy contratado o no estoy contratado, si tengo gente contratada, si estoy comprando cosas con IVA, etcétera, como hacer todo ese ajuste para llevar más que nada el IVA y lo que tenga que ver con la contratación de personas. Estos son los 4 pilares que tenemos que abordar. La constitución legal, un poco hoy día es donde gran parte de la mitad de los emprendedores se quedan pegados, porque hay un montón de dudas que uno cree que van a afectar. Después lo vamos a revisar con Gabriela, que tiene mucho más conocimiento. Todo es corregible sobre la marcha también, pero también es muy importante partir ordenado con la parte de escoger el tipo de sociedad que hablábamos, los giros, etcétera. Todo eso. Por eso es bueno partir asesorado, pero también cualquier cosa entre medio se puede ir arreglando en el tiempo, nada es tan terrible. El inicio de actividades, obviamente, el sacar una cuenta empresa y el orden tributario. Esos son los 4 pilares que vamos a abordar y sobre los cuales vamos a conversar hoy día. En la Constitución, para ir muy por encima, hay distintas cosas, si escojo una SPA, una limitada, está hecha para poder separar legalmente el patrimonio personal del empresarial. En el lado del servicio de impuesto interno, principalmente, necesito tener un RUT, que es lo más básico para poder emitir un documento tributario electrónico, o sea, una factura, a nombre de mi empresa. Acá dejamos un par de checklists, pero para que vean los paso a paso, no los vamos a nombrar todos, pero pueden revisarlos después, vamos a compartir la presentación, pero son varios los pasos y por eso no hay duda que muchos emprendedores se quedan trabados en uno que otro punto de este checklist, pero para que lo puedan revisar, en todo eso hay acompañamiento para que puedan ahí revisar. En el pilar 3 y 4, que es la cuenta y la operación contable, obviamente en la cuenta empresa te permite acceder a crédito. De nuevo, el historial que yo tenga como persona ayuda para la apertura de una cuenta, más no para poder recibir el financiamiento, porque el financiamiento es con el historial de tu empresa, de tu razón social creada. Entonces es súper importante que mientras antes yo construya historial, y esto es teniendo una cuenta con movimientos de ingresos y egresos que justifiquen y demuestren que mi negocio funciona, que opera, etcétera, antes puedo acceder al financiamiento. El financiamiento no es como que me desperté un día, fui al banco, le toqué la puerta y me llegó el financiamiento. Entonces es súper importante, no solo para cumplir con la ley anti-evasión, sino también para poder acceder al mundo del financiamiento formal de empresa. La persona jurídica tiene que existir y para existir tiene que haber movimiento real. No basta con tener una cuenta muerta y no ocuparla. Y en el orden mensual, obviamente, bueno,
hay que tener esos balances, hay que tener la operación renta anual. Una persona jurídica es igual que una persona natural, en cierto sentido tiene que declarar su renta anual, pero además en el mes a mes tiene que ir ahí cumpliendo ciertas cositas con el servicio de impuesto interno. Acá hay un checklist de estos 2 puntos, donde hay mucho que yo les muestro acá, pero también pueden hacer sus preguntas y también va a estar en el detalle que les vamos a enviar. Entonces, bueno, acá básicamente el programa que nosotros vamos a entregar más adelante, para que lo puedan revisar, va desde la creación de la sociedad, de la habilitación en el servicio de impuesto interno, tener una cuenta de empresa inteligente y tener la contabilidad mensual. Todo esto, los 4 pilares que revisamos anteriormente, todo 100% online y en pocos días, básicamente. Diseñamos ese programa para que pueda fluir y para poder eliminar toda esa fricción y para poder responder a todas las preguntas de estos checklists que van a ver después acá. La idea no es venderle el programa, pero que sepan que existe una vía para poder hacer todo esto online, para poder hacerlo todo en pocos días y que no sea un trámite técnico. Especialmente si estoy esperando un contrato con una empresa o si estoy esperando el acceso a un financiamiento. Entonces, vamos a pasar al panel, que es la parte más importante, más relevante. Y voy a partir con la Cata. Cata, desde tu experiencia en el ecosistema emprendedor, ¿qué, qué está haciendo que formalizar hoy sea más urgente que hace algunos años? Incluso para un negocio pequeño. En tu opinión, qué es lo que hace que hoy día sea urgente formalizarse? Bueno, primero que todo, Félix, muchas gracias por habernos considerado. Nosotros somos G100. No sé si todos aquí los que nos están escuchando saben quiénes somos, pero somos una corporación sin fines de lucro que solo nos importa y nos motiva, y nuestro propósito inicial es poder impulsar y apoyar el emprendimiento a nivel nacional. Ya llevamos 8 años en el ecosistema. Llevamos, esto lo tangibilizamos a través de nuestros concursos de campeonato, donde lo que busca es poder convocar emprendedores y poder acompañarlos a poder en este camino de que, como bien sabemos, no es tan fácil. Así que, a ver, desde nuestra experiencia, ¿qué es lo que está haciendo que formalice? Yo creo que tú ya lo mencionaste. Hoy día tenemos un entorno, primero que todo, más digital. Estamos en una era 100% digital, lo que hace que la trazabilidad sea de acceso muy rápido. Por lo tanto, llega esta ley de antievasión, que lo que hace es fortalecer la fiscalización, y eso es un entorno que los emprendedores no podemos estar ajenos y que debemos hacernos cargo. Eso es lo primero que yo diría que es lo que más apura. Y recalcar que básicamente ordenar el negocio, esta estructura que se hace clave para poder, ese esfuerzo que uno está haciendo para emprender, se proteja. Finalmente la informalidad no es solo un riesgo, sino que es una limitante, tal como lo dijiste tú, en el fondo no te va a permitir crecer, ese orden, esa formalización, todo ese sistema va a proteger ese sueño que probablemente es el que tienen todos estos emprendedores de fuera de ser surgido. Así que eso creo yo. Y yo, conversando con gente del G100 también, me decían que hoy día también habían como estas limitantes con respecto a concursos que estaban haciendo ustedes también, y que habían emprendedores que participaban, que tenían una idea increíble, con un negocio andando, y que justo en el techo para ganarse el concurso quedan topados por un trámite que puede ser súper sencillo y súper fácil, y de repente uno le tiene miedo no sé, a lanzarse a la piscina. Entonces, un ejemplo es del G100, por ejemplo. O sea, yo te diría que la evidencia nos demuestra que el 70% de nuestros postulantes, que en estos 8 años hemos recibido más de 60.000, es que está formalizado, pero hay un 30% que todavía no lo está. Eso significa que 3 de cada 10 emprendedores no está formalizado por distintos motivos. Principalmente creemos que esos motivos son, primero, el costo que conlleva, que ahí en el fondo se cruza con una desinformación. O sea, yo estoy segura de que cuando uno toma una decisión es porque hace la ecuación de costo-beneficio. Cuando el beneficio es mayor que el costo, pero uno toma la decisión de seguir adelante. Desde nuestra experiencia creemos que hay mucha información sobre los costos que conlleva, pero una desinformación importante de los beneficios que trae. Y eso es el crecimiento, el poder abrirse al mercado, el tener financiamiento, tener una seguridad jurídica. Y desde nuestra experiencia estamos seguros de que es así. Por lo tanto, por ejemplo, dando en el fondo el punto, tenemos un emprendedor que ganó el año pasado, a finales del año pasado,
que se llama su negocio se llama Falapop, que es de snacks saludable, ¿ya? O sea, nosotros hoy día para que los ganadores accedan al premio tienen que estar formalizados, pero nosotros en el fondo no se le ponemos la limitante, sino que los acompañamos. Es decir, nosotros tenemos alianzas con distintas entidades que nos permitan poder acompañarlos en ese proceso, porque nosotros no somos ni expertos, ni consultores, ni solo acompañamos, básicamente. Y este emprendedor, después de la alianza con Grant Thornton, pudo formalizarse, sacó su resolución sanitaria, hoy día puede acceder a otros clientes, porque su objetivo principal es poder entrar al canal Oreca. Entonces, el crecimiento que se pega en el fondo a este emprendedor es gigante. Por lo tanto, yo y el equipo y los socios somos unos impulsadores absolutamente convencidos de que la formalización es un tema hiper relevante y la estructura y el orden. Eso. Exacto. De hecho, nosotros siempre lo discutimos, como acá no es el huevo de la gallina, y yo creo que es un catalizador el lanzarse a la piscina y ver rápidamente si el negocio va a ser viable y hay muchos más beneficios esperando que costos de formalizarse. Gabriela, por otro lado, quería preguntarte a ti, ¿qué métodos alternativas legales existen para formalizar un emprendimiento? Entendiendo que hay mucho mito, como decía la Cata, como ¿qué alternativas legales existen hoy día para partir, constituir la sociedad y un poco como echar a andar la cosa más formal? Está ahí en mi... David. Ahí sí, gracias Félix. Bueno, hoy en día podemos reconocer dos caminos ya para formar un emprendimiento en Chile. El primero de ellos, el más rápido y el más simple, es lo que se conoce como empresa en un día. Este es un registro que es 100% online. Como el nombre lo dice, permite tener una sociedad creada en un solo día. Se omiten ciertos trámites que se reconocen en otro tipo de sociedades bajo el régimen conservatorio, por lo tanto no tenemos ni inscripción de extracto en el registro de comercio ni tampoco de publicación en el diario oficial. Permite también, una vez constituida la sociedad, iniciar actividades de inmediato, y es una sociedad que está pensada para negocios que están partiendo, para estructuras societarias que son más simples, ¿verdad? Y que en el fondo les permitan a las empresas poder comenzar a operar ya legalmente desde el momento en que esta está firmada y posteriormente con inicio de actividades. Y luego reconocemos un segundo camino, que es el camino que hemos tenido históricamente hasta antes de la dictación, que permite crear sociedades bajo el régimen simplificado, que es lo que es el régimen conservatorio, que es un proceso que se tiene que hacer necesariamente ante un notario público a través de un proceso de redacción de escritura pública, donde su extracto se debe inscribir en el registro de comercio, luego se debe publicar en el diario oficial. Por lo tanto, es un proceso que, si bien tiene exactamente el mismo valor legal que empresa en un día, es un proceso que ya el camino constitutivo es mucho más largo. Y los costos también que trae asociado también pueden verse incrementados. Eventualmente, este tipo de sociedades, ¿y por qué digo eventualmente? Porque esto pasaba mucho en un pasado y felizmente ya esto ha ido disminuyendo en el camino, que este tipo de sociedades creadas bajo el régimen conservatorio eran mejor vistas por los inversionistas, ¿ya? Hoy esto ya ha ido bajando, pero ciertamente hoy día todavía queda un sesgo de eso. Y bueno, como les comenté, este proceso es más largo, es mucho más costoso, pero finalmente permite a la sociedad, al igual que empresa en un día, quedar legalmente constituida. Gaby, y una duda porque yo siempre me hago esa pregunta, como empresa en un día súper fácil, yo hice la mía, entré online, ¿cuándo conviene la otra? ¿O es solo un sesgo de que se ve como más formal hoy día y eso va a desaparecer? Eso más bien es una decisión estratégica. Todavía lamentablemente queda este sesgo. A nivel de la operación bancaria, felizmente este sesgo ya no existe. Hoy ambos regímenes son mirados a la par,
Sin embargo, cuando estamos pensando en empresas en startups principalmente, que buscan crecimiento, que buscan inversionistas, que se requieren más bien una flexibilidad societaria, donde se van a implementar estructuras corporativas mucho más complejas, pensando en este futuro, ¿verdad? Les va a convenir, la sugerencia es que siempre sea bajo el régimen conservatorio. Si yo estoy pensando más bien en partir un negocio donde no tengo un crecimiento proyectado, por lo menos ni a corto ni a mediano plazo, donde todavía no tengo dentro de mis planes buscar inversionistas o establecer planes de venture capital, eventualmente me conviene el régimen simplificado. Claro, eso mismo veíamos nosotros, incluso aunque sean más de un socio, que en Empresa en un Día también se puede hacer, que sea otro mito, que uno cree que Empresa en un Día es como para, ya, yo soy el único dueño y me va a pasar, y si tengo un socio tengo que ir al conservador y firmarlo ante notario. Acá pues, se puede siendo 2 o 3 o más socios, solo que cuando ya es más complejo y voy a meter inversionistas y ese tipo de cosas, conviene revisar la otra vía. Conviene revisarlo, porque lo que hace el régimen simplificado es justamente eso, establecer, si bien hoy puedo yo constituir todo tipo de sociedades a través del régimen que se han ido incluyendo durante los años y se han ido incluyendo también mejoras que permiten ciertas adaptaciones, cuando estoy pensando ya en estructuras mucho más complejas, siempre la recomendación va a estar direccionada a constituir por el régimen conservatorio. Bueno, solo complementar que en la fase de diagnóstico que se hace en el programa Formalízate que tenemos con Auditeris, ahí mismo les van a decir si es que quiere, o sea, si es que es para uno o para el otro, pero lo más probable es que la empresa en un día aguanta todo cuando estoy partiendo, y es online y es fácil y no requieren ni siquiera de que les cobren por eso. O sea, también queríamos hablar, si uno ingresa a la empresa en un día, ¿tiene algún costo, Gabriela, para el emprendedor? No. O sea, los costos están relacionados directamente con los procesos de formalización, más No, claro. que de la creación en sí misma, ¿ya? Exacto. Lo que nosotros hacemos en Auditeris es precisamente asesorar a los emprendedores en ese sentido, conocer cuál es su negocio, cuáles son sus dolores, cuáles son sus proyecciones a corto, mediano y largo plazo, y a raíz de toda esta información es donde nosotros vamos haciendo el asesoramiento, ya sea en cómo se va a constituir esta sociedad, a qué régimen se va a adecuar esta sociedad. Somos un equipo integral, no somos solamente abogados, somos contadores también, hay tributaristas dentro de la oficina, entonces se establece todo un plan integral que le permita al emprendedor tomar la decisión más adecuada de acuerdo al flujo que él tiene proyectado. Perfecto, ¿no? Yo solo lo decía porque muchas veces hay mucho chanta dando vuelta diciendo, oye, por entrar acá a la página te lo hago en empresa en un día y te cobro no sé cuánta plata. Entonces, sepan que ese trámite en particular no tiene costo. Si ustedes hablan con alguien, obviamente que les cobren la asesoría, lo que corresponda, etcétera, pero si alguien les dice que por entrar al sitio web de empresa en un día hay un costo asociado a pagar un trámite, no existe, y eso quería desmitificar. No, de hecho, el sistema, perdón, para terminar acá esta idea, para que todos ahí lo tengan más o menos claro, el acceso al sistema no tiene costo alguno. Las firmas notariales, indudablemente que sí, porque eso ya no depende del sistema mismo, y la persona o el emprendedor ingresa con la clave única. O sea, la verdad es que no necesita ninguna otra formalidad para poder ingresar a este sistema y hacer uso de los beneficios que también tiene implementado. Eso es muy importante, nunca hay que perder la clave única, y hoy día cada vez más relevante. Oye, Cata, para el otro lado, como yo sé que uno se tiene que idealmente formalizar el día 1, pero muchos de los emprendedores que están acá aguantan con una parte formalizada, otra parte no, a veces como que no me tiro a la piscina. ¿Qué señales para ti son claras o inequívocas de que un emprendedor debería formalizarse? Aunque sienta que todavía es chico, pero ¿qué señal para ti es como, ya, ahora es como tenés que tirarte sí o sí a la piscina? ¿Cuándo o qué cosas mirarías tú en el emprendedor? A ver, yo creo que siempre está ese pensamiento, creo que como todavía soy chico, todavía no vendo tanto, todavía puedo permanecer en este lugar, pero yo creo que de ahí a cuando ya no te diste cuenta que estáis vendiendo bastante o más de lo que esperaba y rápidamente, o cuando, básicamente cuando el emprendimiento empieza a transformarse en una fuente relevante de ingresos. Muchos de los emprendimientos
que hemos visto en el G100 nacen por necesidad o por complementar el ingreso en la casa, en el fondo. Pero cuando ese ingreso ya es relevante, cuando las ventas son constantes, cuando te empiezan a pedir factura y tú no la tienes, porque no tienes un orden previo, formalizado, donde tú ya puedes dar documentación, es urgente. Y en el fondo es la única forma de que te va a permitir protegerte y sostenerlo. Yo creo que ese es el momento. Idealmente, como decís tú, el orden debería empezar desde el principio, pero se entiende que en el fondo los costos o el trámite mismo que estaba hablando la Gabriela, que al final no es un trámite, es una estrategia de largo plazo finalmente. Pero cuando efectivamente yo te diría que es cuando el emprendimiento empieza a transformarse en una fuente relevante de ingreso. Perfecto, buenísimo. Gabriela, por otro lado, ¿qué tipo de sociedades existen hoy en Chile? Como volviendo un poco, porque siempre preguntan si tengo que hacer SPA, IRL, son siglas que están súper como usadas, pero pocos sabemos lo que significan, al igual que como hablábamos de empresa en un día o constituir por la vía del notario. ¿Y cuál recomendarías tú a un emprendedor que está partiendo? Ya tenemos el check, que recomendamos en empresa en un día en la mayoría de los casos. Ahora, el tipo de sociedad que nos preguntan un montón eso. ¿Cuál decís tú que es mejor? Voy a nombrar las 4 que son más conocidas en Chile, que es la sociedad de responsabilidad limitada, que es la famosa limitada, la sociedad por acciones, tenemos las sociedades anónimas y las EIRL, que son empresas individuales de responsabilidad limitada. Las que son más usuales hoy son la limitada y la SPA. Cada una tiene sus diferencias, sus bemoles, y cuándo va a ser una y cuándo va a ser otra, también va a depender mucho del tipo de negocio, de quiénes son mis socios, de cuáles son mis proyecciones futuras. En el caso de las limitadas, que es una de las más usuales, me reconocen la existencia de 2 más socios, no puedo tener una limitada con un solo socio, por ejemplo. Y lo que diferencia la responsabilidad limitada con las sociedades por acciones, que es una diferencia que es importante considerarla dentro de los planes de emprendimiento que yo tengo, es que este tipo de sociedades están basados 100% en la confianza, es decir, donde la persona de mí o mis socios resulta relevante para la existencia y mantenimiento de esta sociedad. Principalmente estas sociedades las vemos en estructuras más bien familiares, o matrimoniales, o donde hay relaciones muy, muy, muy cercanas y donde no se proyecta en un futuro el ingreso de nuevos socios, de nuevos inversionistas, ¿ya? Básicamente, cuando yo pienso que mi socio es indispensable para la operación de este negocio, siempre vamos a recomendar la sociedad de responsabilidad limitada, porque si bien permite vender derechos sociales, esa venta va a estar condicionada primero a una modificación estatutaria y en segundo lugar a la autorización del resto de los socios. Esto quiere decir que si hay un socio que no está de acuerdo en vender su parte, perdón, en el ingreso de un nuevo socio, la verdad es que esa venta no se va a concluir. Por lo tanto, este tipo de sociedad está orientada a eso, a la confianza principalmente. Y en la SPA, que es otro tipo de societario que es uno de los más usados también por los emprendedores, son sociedades de capital. Por lo tanto, acá la confianza, que es lo que diferencia con las limitadas, ya no es un elemento esencial de este tipo de sociedades, ¿ya? Nos permite formarla con uno o más socios. Por lo tanto, aquí la figura del accionista unipersonal o de la sociedad unipersonal, mejor dicho, existe. Se responde también hasta el monto de los aportes y resulta especialmente atractiva acá para comenzar un emprendimiento y cuando tengo proyectado el ingreso de nuevos accionistas, porque me permite mayor movilidad. En primer lugar, me permite a mí ajustar o hacer mi estructura societaria, ¿verdad?, como un traje a la medida, de acuerdo a lo que yo necesito, cómo la voy a administrar, cuáles van a ser mis decisiones, cuáles van a ser mis obligaciones, etcétera. Por lo tanto, son estructuras que son bastante más flexibles. La venta de las acciones es un proceso también que es mucho más rápido a diferencia de la limitada, donde no se exige el consentimiento de los socios, donde no es necesario modificar la sociedad, porque las ventas se hacen a través de un instrumento privado, un instrumento público, que básicamente es una compraventa de acciones, permite establecer diferencia en las acciones, distintos regímenes de poderes, permiten establecer pactos de accionistas. Entonces, debido a esta flexibilidad, es la que personalmente yo es la que más recomiendo. En startup principalmente la recomendación siempre va a estar orientada
a ese sentido. Es un tipo de sociedad que también los inversionistas miran mucho al momento de tomar la decisión, porque va a ser mucho más fácil sus ingresos, ¿verdad? El venture capital, que también es muy importante. Entonces, cuando estamos pensando en este tipo de sociedades, en startup, con proyección de crecimiento a mediano o largo plazo, perdón, corto o mediano plazo, siempre vamos a estar pensando en una SPA. Y luego viene ya la IRL, que es una sociedad de un socio único, no admite la incorporación de nuevos socios. También lo que es una sociedad que está buscando crecimiento, y yo la vamos a recomendar siempre que la persona esté sumamente clara que quiere ser el único accionista, que no quiere incorporar nuevo capital, que no quiere contar con nuevos socios. Entonces ahí vamos a estar pensando más bien en esta figura. Pero la verdad que sería la limitada y la sociedad por acciones, las sociedades que hoy día tienen mucha más presencia para el emprendimiento, y la diferencia entre una y otra va a estar en la idea o la línea de negocios que el emprendedor decida hacer. Perfecto, yo confirmo también, nosotros partimos con una SPA, yo partí solo, después sumé a un socio, después sumé a otro socio internacional, después ese socio vendió su parte y fue todo súper flexible y sin tanta fricción, porque yo creo que genera mucho drama si es que yo pienso que voy a tener que meter más socios para poder llevar a cabo mi empresa. Genera mucho drama que tenga mucho poder un socio que no quiere salir, porque para hacerle una analogía, estar en una sociedad es más fuerte que estar casado. Sí. O sea, es más difícil separarse de una sociedad hoy día que separarse en el matrimonio. Así que, exactamente. Para que sepan, el tipo de sociedad que escogen puede tener consecuencias más adelante en ese tipo de cosas. Y por ende, lo familiar, como decíamos, la limitada es la recomendada, pero en la mayoría de los casos, para los emprendedores de esta audiencia, la SPA probablemente la sea. Oye, y en cualquiera de esas dos, Gaby, ¿qué pasa con mi plata o patrimonio personal al momento de constituir una sociedad? O sea, ¿qué pasa? Y en el caso que ojalá no sea, pero porque muchos emprendedores parten pensando o dejan de partir formalmente porque creen, ya voy a tener que cerrar, y cerrar va a traer otro costo y no sé, y me va a quedar la embarrada porque si quiebro o cualquier cosa, me va a quedar la embarrada. Entonces, ¿qué pasa, ponte tú, si el día de mañana yo cierro esa SPA o una limitada por cualquier razón, porque no quise seguir, porque quebré, me fue mal y quedé debiendo plata como empresa? ¿Qué ocurre con el patrimonio personal? Es una pregunta muy interesante, porque cuando yo creo una sociedad, el patrimonio personal con el patrimonio de la sociedad se separan. Aunque yo sea accionista único, como en el caso de la IRL o en el caso de la SPA, mi patrimonio ya no va a ser, no se confunden en esto, ¿ya? Por lo tanto, todo el riesgo que yo asumo como empresario se va a radicar en la sociedad. Por lo tanto, los riesgos laborales, los riesgos tributarios, los riesgos contables, todo se va a radicar en esta sociedad, y no va a traspasar en ningún caso mi patrimonio personal como socio, salvo que yo como socio, no sé, en alguna obligación contractual, por ejemplo, decida ser aval, fiador o deudor solidario, pero sí, eso es otra cosa. Pero en términos muy sencillos, los patrimonios se separan. Y justamente esa es la recomendación, una de las recomendaciones más bien esenciales cuando yo quiero reducir mi riesgo, cuando estoy en una actividad que podría resultar riesgosa, justamente crear esta sociedad para que mi patrimonio personal, frente a cualquier contingencia, no se vea involucrado con el riesgo de la sociedad. Buenísimo, probablemente van a haber hartas preguntas ahí después con respecto a eso en la continuación de eso, pero es súper importante que esto es clave para separar el patrimonio, para disminuir el riesgo. Hay muchos riesgos hoy en día, hay un montón de leyes que están saliendo de delito económico, de privacidad de la información, bueno, ¿para qué hablar de todas las leyes laborales que han ido evolucionando y que en el fondo es súper importante que por cualquier cosa, cualquier problema, no esté mi patrimonio linkeado, mi patrimonio personal, mi familia. Cata, desde la mirada del crecimiento, ¿qué cambia en esta línea como cuando un emprendedor separa formalmente sus finanzas personales de la del negocio? Porque también yo creo que, volviendo un poco al contexto que tú das antes, que hay emprendedores que están hace rato operando como semiformal o informalmente, y en la realidad muchas veces se le mezcla hasta la billetera y no tienen claridad si su negocio da o no da. ¿Qué cambia para ti radicalmente cuando logro separar estos dos mundos? Como la plata de la casa con la plata de la empresa.
O sea, yo creo que tú diste el punto, creo que es una realidad súper común, porque como decía anteriormente, parten con el negocio como complemento de a la casa en el fondo. Entonces, como que ese ingreso es parte del mismo sistema, pero cuando ya empiezas a crecer y necesitas claridad y proyección para tu negocio, cuando lo quieres hacer crecer, es súper importante separarlo porque te da, en el fondo, te va a permitir saber cuándo realmente vas a poder reinvertir o planificar. Entonces, si tenéis todo mezclado, es un poco lo mismo que pasa en la casa. No sé, los que estamos casados, nos pasa que de repente los dos que trabajamos tenemos ingresos y algunos los tienen separados, algunos los tienen juntos, pero tienen un orden que permite claridad si es que nos podemos ir de viaje, si es que podemos irnos de vacaciones, si es que podemos cambiarnos de casa, etcétera. Yo creo que esa es, en el fondo, lo que te va a permitir un poco proyectar hacia atrás, porque además protege el patrimonio personal. Un poco son cosas que van en líneas paralelas. El orden financiero, y esto te lo damos con conocimiento del G100, te permite, es un gran diferenciador entre el que es pequeñito y el que logra escalar. En el fondo es una estructura que si la tienes bien ordenada y eres metódico y entiendes que necesita un plan financiero ordenado, es difícil que a ese emprendedor no le vaya bien. Y lo vemos, lo vemos. Y separar cuentas finalmente es proteger el esfuerzo nuevamente. Toda esta estructura clave que te digo yo, el poder tener claridad, el poder tener monitoreo, el poder tener acceso al mercado, al financiamiento, el tener historia incluso, eh, al final es pura salud para tu emprendimiento y protección. Así que yo creo que eso, en el fondo la claridad de poder separarlo en el momento donde tú ya empezaste a crecer, entendiste que ya no es un complemento, sino que es un ingreso importante y es clave para tu futuro, es súper importante poder tener separado de las finanzas de la casa. Sí, lo confirmo. Yo con mi señora tenemos 3 cuentas, una cada uno y otra en conjunto, y si no uno cuenta la plata 2 veces, pues, al final, como que cree Sí, que tiene pues. algo y en verdad no es, y uno mira la cuenta y dice, tengo plata, pero esa es de la empresa, y la empresa tiene otra obligación, entonces es O súper, sea, yo súper creo, importante Félix, separar. que la casa es una pyme también, y uno lo vive día a día. O sea, las familias que tienen el orden financiero y tienen una salud y porque tienen claridad y pueden proyectar, no se meten en una rueda, no ocupan la línea de crédito. O sea, a ver, sí, entendiendo que lo pueden hacer en el fondo. Eh, Uno lo ve. No siempre es solo el problema en que no nos alcanza, sino que es un desorden finalmente el que no te permite que te alcance. Así que en la empresa es lo mismo. Sí, casi siempre son temas de eso. Oye, vamos a pasar a la sección de las preguntas que me comentan por interno que hay varias. Estamos ahí con el tiempo medio justito. Martín, hay 8 preguntas. A ver, la primera vamos a ir abordándola, yo se la voy asignando si corresponde, pero bueno, preguntaron si podemos tener la PPT, Judith, sí, la vamos a enviar posterior al correo. ¿Cuánto cuesta una cuenta empresa? ¿Cómo la obtengo? ¿El banco me pide ventas para abrirla? Bueno, en general las cuentas tienen distintos tipos de costos, en algunos casos hay cuentas empresas que son gratis, eh, y hay distintos requisitos de los bancos. Hay bancos que piden requisitos para abrirla. Nosotros, por ejemplo, con la cuenta prepago empresa que tenemos, no pedimos ventas, simplemente se hace un chequeo de los socios que van a aperturar la cuenta y hay ciertas limitantes como para ciertos rubros, pero en general no debiesen pedirles ventas. Esta yo creo que es más para la Gaby. Dice, ¿me puedo cambiar de régimen después? ¿Qué costos puede tener mi error? Sí, siempre te puedes cambiar, o sea, siempre puedes hacer un cambio o una transformación de un tipo a otro, ¿ya? Eso se hace a través de una transformación de sociedad, cumpliendo con los requisitos legales de la transformación de la empresa de origen a la empresa que tú te estás transformando, así que no hay ningún problema con eso. También, para complementar esta respuesta, si constituiste por empresa en un día o constituiste por el régimen conservatorio y quieres cambiar de régimen, también puedes migrar de uno a otro. Por lo tanto, como se dijo en un inicio, los errores corporativos se pueden ir subsanando dentro del camino, puedo transformar sociedad, puedo sacar socios, puedo agregar socios. Siempre existen todas estas combinaciones y alternativas para ir en el fondo durante el camino también, ir ordenando aquello que eventualmente me pudo haber quedado ahí un poquito cojo al inicio. Perfecto.
Por otro lado, Leo nos pregunta si existe una clave única empresa, todo se hace con la clave única persona o con la clave única persona. No existe una clave única empresa. Para Cata me dicen, acá, ¿has visto en los emprendimientos que llegan, que se formalizan, qué les cambia? ¿Qué dicen ellos después de hacerlo? ¿Se arrepienten? Feliz nos da algunos ejemplos. No, creo que no tenemos, perdón. Vemos que cambia radicalmente su forma de crecimiento. O sea, en el fondo, en la proyección de cómo van creciendo es muy evidente para nosotros. Mira, te voy a dar un ejemplo, no sé quién es la persona que preguntó. Y básicamente porque tenía unas bases muy sólidas esta persona que te voy a mencionar. Este emprendedor se llama Franklin Cepeda. Esta persona tenía muy bien ordenado, más allá de su talento, tenía muy ordenado su sistema, estaba formalizado, etcétera. Y cuando tuvo la oportunidad de crecer, él tiene una empresa que se llama Ecofiber. No saben cómo ha logrado escalar. O sea, tuvo su estructura, tuvo el talento, dio la oportunidad y lo que ha logrado es tremendo. Por lo tanto, yo te lo aseguro, el equipo, los socios, toda la corporación, estamos convencidos de que es la forma. Les cambia la forma de enfrentar las nuevas demandas, están preparados para poder facturar cuando se lo solicitan, nuevos contratos, la demanda. O sea, si tú no estás ordenado y te empieza a ir bien, no vas a poder responder a esa demanda. Por lo tanto, creo que es un error pensar en no hacerlo. Así que nada, si quieren escuchar la historia de Franklin, que es tremenda, nosotros tenemos un socio fundador del G100 que se llama Nicolás Chea, que tiene un podcast que se llama Juégatela por Chile, creo, para que lo sigan y escuchen la historia de Franklin porque realmente es motivante. O sea, a veces pasa que yo te puedo hablar desde el conocimiento, pero cuando te habla un emprendedor que lo hizo y que en el fondo es un par tuyo o el que está preguntando o el emprendedor que sea, es otra la motivación. Llegan a ganas así como de partir rápidamente a sacar sociedad, a armarse y ordenarse. Así que eso te diría yo. No te escuchamos, Félix, está ahí silenciado. Ahora me toca a mí. Me están preguntando acá si hoy están auditando, qué pasa con la nueva ley, si han visto casos. Yo personalmente entiendo que desde el 1 de febrero ya iban a empezar a auditar, o sea, iba a entrar perdón, del 1 de enero, iba a entrar en vigencia la ley y yo estuve en un par de mesas de trabajo en donde, por ejemplo, ya los bancos y las instituciones más financieras que proveen, por ejemplo, las pasarelas de pago, ya tenían la previsión de operar con esos listados, de chequear si es que estaban dentro de esos listados, pero en temas de fiscalización yo no he visto, no sé si Gaby tú has visto, yo sé que hicieron citaciones, pero de nuevo, son 165.000 contribuyentes, imposible que los citen a todos, y yo creo que van a estar más apretando por el lado de la oferta de valor en torno a las empresas para los contratos. Probablemente se van a encontrar en murallas más que tienen que ver con cuando quiero un subsidio, cuando quiero, no sé, ese tipo de cosas más que los van a ir a buscar a la casa. No sé qué opinan ustedes. Sí, comparto contigo. Bueno, este proceso de fiscalización, como dijiste, ya es más o menos reciente, por lo tanto no hemos tenido la oportunidad de verificar un proceso completo. Yo creo que tenemos que esperar por lo menos de aquí a mediados del próximo año ya para poder tener ahí una respuesta más concreta sobre ese punto. Perfecto. Lo que sí hemos visto es con las instituciones financieras, por lo menos, que nosotros trabajamos bien de cerca, que sí les llegó los memorándum y que sí tienen, y que en el fondo ya hicieron la bajada en todo su equipo, por lo menos, y ellos estaban súper complicados porque en el fondo entendían que es una realidad, que es un frenazo de una, pero bueno, es lo que es, estamos súper atentos a lo que vaya a ir ocurriendo, pero esa es la última cosa que iba a ocurrir, que ya ocurrió el 1 de febrero. Gaby, también probablemente para ti, ¿qué pasa con mi plata si quebro? Si tengo una cuenta empresa, ¿no hay ningún riesgo? Como, ¿hasta dónde respondo? Más que nada, yo creo que por ahí vas a preguntar. Ya. A ver, en primer lugar, hay que señalar que la responsabilidad de los socios va a estar limitada al monto de sus aportes. Ya vamos a partir por ahí, ¿ya? Y cuando yo me formalizo, cuando yo creo una sociedad, todo mi patrimonio personal, mi casa, mi auto, mis cuentas bancarias, o todo activo que yo tenga que no sea parte de la sociedad va a seguir siendo mío. La única manera que deje de ser mío es que lo venda o que lo aporte como parte del capital.
Si no es el caso, ese patrimonio que yo he formado durante todo este año va a quedar ahí, no se va a tocar. En caso de algún proceso de insolvencia, ya sea voluntario, que sea forzoso, lo que se liquida son los bienes que eventualmente pueda tener la sociedad, y eso incluye todo activo que tengan en las cuentas bancarias de la sociedad o en instrumentos que se puedan hacer representativos de capital cuyo dueño sea la sociedad. Creo que con eso ahí puedo responder la pregunta. Oye, y al otro lado también me preguntan como, Leo pregunta, ¿cuál es la forma de ingresar un socio a una SPA? Si se puede hacer de forma directa en la empresa en un día. Yo creo que se refiere como posterior a tenerla creada, porque yo entiendo que en el momento de la creación puedo tener más de un socio, pero ya si la tengo creada, ¿también lo puedo hacer online, el agregar un socio a una SPA? Sí, hacerse a través de un contrato de traspasos de acciones. En el caso particular de la SPA, sea de la SPA creada por el régimen de simplificado de empresa en un día, cuando yo hago el contrato de compraventa de acciones, además tiene formalidades aparte. Se debe ingresar a la plataforma si es que no lo hice por la plataforma, y luego de eso los socios tienen que ser actualizados en los estatutos. Pero todo eso se puede hacer en el sitio online. En el mismo sitio, sí. O sea, como que empresa en un día no es solo para el minuto cero de la empresa, sino también sirve para hacer cosas más adelante. O sea, a través de esta plataforma yo puedo constituir, modificar, transformar, ceder derechos sociales en el caso de las limitadas, puedo comprar y vender acciones en el caso de la SPA y de la GCA. Por lo tanto, permite ahí varias figuras o varias combinaciones que yo pueda tener en cualquiera de estas sociedades. Buenísimo. Y preguntaron también sobre esa misma pregunta, ¿cómo se fijan los valores de venta de acciones? Si tiene algún efecto legal o tributario. Entiendo que con una empresa que está partiendo, en el fondo uno fija un valor que es como valor libre, no sé, como que en el fondo como que no tiene un efecto tributario porque no se fija un precio que te genere una renta, pero igual un poco clarificarlo y dependiendo de la etapa en que se vendan las acciones. Pongámonos en un escenario, yo partí hoy y justo decido incorporar a los meses un socio, probablemente una sociedad que tiene poco movimiento, pérdida, ¿qué efecto tendría versus una que ya es grande y decido incorporar un socio que me va a ayudar a crecer quizá y le voy a vender una acción a un precio sustancial, no sé, alto, ¿qué ocurriría en ambos escenarios? ¿Vale? Ya. Como bien tú dices, cuando yo tengo una sociedad recién constituida, la verdad es que no permite aún hacer una valorización de cuánto cuesta hoy esa sociedad o la participación que se desea vender. La verdad es que si hacemos una venta al valor libre que no le genera ningún tipo de utilidad al vendedor, la verdad es que eso no va a tributar. Pero cuando ya estamos en otra posición, cuando esta venta de acciones le va a generar una utilidad al vendedor, sea cual sea poca, mediana o alta, sí se van a tener que pagar impuestos sobre esa utilidad. Y en cuanto a la determinación del valor, en casos ya de sociedades que ya tienen mucho tiempo dentro del mercado, que ya en el fondo han existido revalorizaciones, lo que se tiene que hacer es valorizarlas tributariamente. Una, para poder cumplir con las características del precio. El precio siempre tiene que ser real. Y en segundo lugar, para evitar fiscalizaciones del servicio cuando yo estoy con precios que son irrisorios y que abiertamente eso sí podría constituir una conducta elusiva o evasiva según sea el caso. Claro, piénsenlo como que si yo tuviera un bien físico, tener una sociedad casi que, bueno, si yo tengo un departamento que vale 100 millones y lo pongo a la venta en 1 para no generar utilidad supuestamente, el servicio también va a fiscalizar. Oye, Cata, acá nos preguntan, es súper recurrente esta pregunta y siempre, como siempre volvemos a una temática similar, pero Paula nos pregunta, si estoy recién partiendo y aún no tengo ventas, ¿es necesario crear una empresa desde el principio o se puede partir con algo inicial o intermedio con la nueva ley? Es difícil la pregunta porque entiendo que partir requiere de costo y de inversión, pero dependiendo del respaldo, me imagino yo que tenga la Paula en este caso. Yo recomiendo, nosotros recomendamos partir ordenado y sobre todo por la ley. Sin embargo, entiendo que si los costos son muy altos y te vayan a endeudar para eso, la verdad es que no, pero rápidamente lo haría, apenas tengáis ingresos.
Pero va a depender Exacto. de tu respaldo, creo yo, que si es que tenías ahí algo pensado, destínalo a empezar con un orden financiero, tributario, de estructura, porque te va a acompañar y te va a ayudar apenas empieces a escalar tu negocio. Y si tu negocio, o sea, más que el negocio, si tú eres lo suficientemente talentosa y ordenada, es una bomba que es difícil de que vaya mal. Yo sí, complementando esa respuesta también, creo que para la parte de productos no hay mucha vuelta que darle. Si yo voy a vender productos físicos, creo que hay que partir ordenado y hay efectos en el IVA, en la compra, en la venta que se pueden aprovechar y que puede terminar, entre comillas, pagándose solo. Para la venta de servicios, por ejemplo, yo podría recomendar partir tal vez con boletas de honorario y cuando ya la relación ya va más heavy, en serio, se viene un contrato con un cliente que en el fondo ahí el cliente va a pedir, oye, ¿sabes que no te puedo seguir trabajando con boletas de honorario y no te puedo hacer un contrato de prestación de servicio o ya estoy involucrando más gente para poder prestar el servicio, etcétera? Ahí uno puede constituir la empresa también. Entonces creo que también existe explorar esa alternativa de como emitir boletas de honorario en la prestación de servicios. En la parte de productos no hay mucha vuelta que darle porque al No. final, y incluso dependiendo del tipo de producto, lo hablábamos con la Gaby y el equipo de Auditeris, dependiendo del tipo de producto hay ciertas, no sé, pues se requiere no solo un domicilio, se requiere tener ciertas patentes, no sé si vendo alcohol o ciertas certificaciones, si es que vendo productos alimentarios, entonces un poco como para los productos es mucho más rígido, yo te diría la recomendación, y para la parte de prestación de servicios, creo que podría existir una alternativa un poquito intermedia que tiene que ver con partir con boletas de honorario cuando ya la cuestión agarra más vuelo y se al tiro a la creación de empresas. Y ser súper transparente con respecto a los clientes. Ojo, nosotros cuando partimos, yo partí una consultora hace muchos años y partí diciéndole al cliente, oye, mira, soy yo solo y te vamos a emitir boletas de honorario, pero ahora si la cuestión va en serio y el producto lo queréis contratar, a mí no me cuesta nada hacer la empresa y a la empresa no le cuesta nada esperarte 2 o 3 semanas para que le emitáis una factura. Va a estar feliz de que te va a pagar un mes más tarde y va a tener todo en norma, va a poder ingresar el contrato como corresponde, ingresarte como proveedor, no como persona y funcionar súper. Eh, Acá nos preguntó Bárbara, Félix, cuando estaba hablando de cuenta empresa, dijiste nosotros no cobramos, pero hay bancos que sí. Dumin funciona como entidad bancaria financiera. Mira, Dumin tiene una entidad bancaria abajo, más que bancaria, es una entidad financiera, que es Prepago Los Héroes, y nosotros nos conectamos a la infraestructura de Prepago Los Héroes y podemos proveer una cuenta empresa, que en el fondo hoy día la estamos dando sin costo por tiempo limitado. Eh, y básicamente ahí pueden tener todo, enviar, recibir transferencias, pueden tener ¿cómo se llama? Una tarjeta no física, pero virtual, donde pueden comprar en internet, por ejemplo, para pagar Google, Meta, etc. Así que eso, Bárbara, si es que la necesitas, la puedes cotizar después y nosotros te podemos ayudar con eso. Y Bárbara también ponía, lo que me interesa saber es que llevo 13 años como persona natural con giro y quiero armar la SPA que corresponda para tener mejor llegada, que mi enfoque es servicios B2B. Pero no entiendo cuando me acerco a la municipalidad para pago de patente, ni qué patente, no sé de qué depende, etc. Gaby, ¿tú nos podías ayudar un poco ahí? Como uno cuando opera, por ejemplo, la primera parte de la pregunta que dice, cuando opero como persona natural con giro, versus armar una SPA, aclarecer un poquito eso, y el tema del domicilio, como si estoy prestando servicios, como también un poco esclarecer eso, que también lo preguntan harto, como la cosa de atención a público, no, si puedo poner el domicilio en mi casa, cosas de ese estilo cuando estoy prestando servicios, si podemos esclarecer esas dos cosas. Ya. A ver, voy a partir por el domicilio. Yo puedo trabajar o puedo indicar como domicilio mi domicilio particular. No hay ningún problema con eso. Ya voy a tener que estar cumpliendo requisitos dependiendo si es mío, si es cedido o si lo arriendo, ¿verdad? Ahí dependiendo de cualquiera de las dos, de estas tres alternativas, voy a tener que acreditar ese documento que me van a pedir del servicio de impuesto interno. Entonces, para los efectos de la patente, en principio no debería negarla,
la municipalidad. Creo que ahí para poder dar una respuesta mucho más acotada se necesitan más antecedentes, pero en principio una persona natural con inicio de actividades, que realiza una actividad económica, que tiene debidamente acreditado su domicilio, no debiese existir una negativa en orden al pago de la patente. Esto mismo aplica para una sociedad. Así es que para el caso en concreto que se consulta, no debiese existir ninguna negativa, salvo que exista otra particularidad de la que no tengo conocimiento a raíz de la pregunta, pero sí, tienen que proceder a exigir el pago de la misma. Perfecto. Y en el caso de ser persona natural con giro versus armar una SPA donde yo soy el único socio, ¿qué diferencia existe para operar con la prestación de un servicio, por ejemplo, a otras empresas? Ya. En cuanto a la actividad económica va a ser la misma, ya el Servicio de Impuestos Internos cuando clasifica sus actividades económicas no lo hace considerando si es una persona natural o si es una persona jurídica, vamos a partir por ahí. Luego, en cuanto a cómo yo voy a prestar estos servicios, mi recomendación siempre va a estar orientada a la creación de una sociedad. Primero, porque desde un punto de vista comercial soy mucho más atractivo para mis clientes que yo como persona natural, punto uno, ¿ya? A las empresas siempre les va a convenir recibir factura, por el tema del plazo de los pagos, por un orden contable, de ambas partes, ahí siempre va a convenir la sociedad. Pero lo más importante para mí como emprendedor, más allá de la ventaja comercial que me pueda dar frente a otros emprendedores, es la separación del patrimonio. Con la separación del patrimonio yo separo mi riesgo laboral, mi riesgo contable, mi riesgo reputacional, mi riesgo tributario, mis riesgos contractuales o cualquier otro riesgo que yo pueda tener dependiendo de mi propia actividad. Por lo tanto, al constituir una sociedad, hago una separación de patrimonio, mi riesgo se radica únicamente en la empresa, por lo tanto, cualquier búsqueda de responsabilidad siempre va a ser sobre la empresa y no va a tocar tu patrimonio personal. Si tú te mantienes como estás y eventualmente algo pasó, que puede ser cualquier cosa, ahí en el fondo tu acreedor podría dirigirse directamente contra tu patrimonio personal, aunque seas una persona natural con inicio de actividad. Muchas gracias, Gabriela. Oye, llegamos al tiempo, ahí las preguntas. Sí, a mí me están pidiendo la sala donde estoy y voy a tener que desconectarme, pero les agradezco un montón habernos invitado con la Gabriela. Lo que necesiten, estamos disponibles para resolver más dudas, sé que se van a querer acercar a preguntarnos. Así que eso, muchas gracias por habernos dado esta información. Muchas gracias, Cata, a ti por la participación, gracias, Gaby, y gracias a todos los que participaron. Nos vemos en la próxima. Nos vemos. Vale, gracias, que estén bien. Chao. Chao.